Voy a compartir pantalla del material de trabajo. Ya, ¿sí se puede observar el material de trabajo? Chicos, Sí, Miss. ya. La importancia del párrafo. El párrafo es la unidad mínima del texto en el cual se desarrolla una idea apoyada en los diversos elementos que lo conforman, tales como las oraciones principales y secundarias, los conectores y los signos de puntuación. En el párrafo, la idea principal es la que domina de manera táctica o directa el sentido de lo que se quiere expresar. El párrafo se usa en la prosa y su equivalente en poesía es la estrofa. Es posible distinguir gráficamente el párrafo gracias a elementos como los espacios, las mayúsculas iniciales y los puntos finales. Un buen punto de partida para lograr una buena redacción es aprender a escribir de manera correcta un párrafo, atendiendo las normas que rigen la coherencia y la cohesión. Los elementos del párrafo son los siguientes. El párrafo se divide en varias oraciones, los cuales en conjunto le dan el sentido total a esta unidad de texto. La oración principal. La oración principal se encuentra como idea principal también. Puede aparecer de manera explícita como entrada del párrafo o está implícita a lo largo de este párrafo, ¿ya? No es específicamente que la encontramos al principio, al final o en medio, ¿no? Esto se puede encontrar en distintas formas de lo que es la oración principal. Tenemos un ejemplo que dice la música es del arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonido y silencios. Ya eso es un ejemplo de una oración principal. Si necesitan decirme algo, solo me levantan la mano y me dicen, chicos, porque el rato que yo pongo el chat, no puedo observar el material de trabajo y no les puedo dar la clase o me pierdo en la clase, ¿ya? Oraciones de desarrollo o secundarias. Estas oraciones se caracterizan por desarrollar la idea principal. Su función es la profundización de la exposición de los argumentos que se dan a lo largo del párrafo. Las ideas secundarias amplían conceptos o términos que se enunciaron en la principal e introducen otros nuevos, pero ligados al mismo contexto. Ejemplo, la música utiliza los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Y la oración de cierre tiene como función culminar el desarrollo de la idea principal, perdón, de las ideas presentadas en el párrafo, principales como secundarias, a partir de una conclusión, una pregunta, una reflexión, un desenlace temporal o la culminación de un proceso. ¿Ya? Ejemplo, si la música, el mundo, sin la música el mundo no sería el mismo. ¿Ya? Esa es la conclusión, la oración de cierre de las oraciones principales tanto como secundarias. Y se podría terminar ahí una redacción, una oración o lo que ustedes deseen. Las propiedades del párrafo son las siguientes. Las principales propiedades de un párrafo debe tener buscar que todas las oraciones estén articuladas de manera correcta y lógica y no sean una simple eh, compendio de ideas, perdón, inconexas. Estas características son la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Más o menos, chicas, ¿qué es la coherencia? ¿Quién me puede decir que más o menos es la coherencia? Que algo tenga sentido. Sí, excelente. La coherencia hace referencia al dominio del pensamiento de la información, establece cuál es la información pertinente y cómo se ha comunicado de acuerdo a los parámetros establecidos, que tiene, como decir, coherencia, que tiene lógica, ¿no? Cantidad de la información. Determina cuál es la información pertinente o relevante para cada tipo de comunicación. La selección de la información depende de factores como el propósito del emisor, conocimientos previos del receptor y el tipo de mensaje, ¿no? Etcétera. Calidad de la información. Las ideas que se presentan son claras y tienen una formación o una formulación lingüística precisa. ¿Ya? La estructura de la información se refiere a la manera lógica con la que se organiza la información en el par. Ahora vamos a ver qué es la cohesión. La cohesión se refiere a los tipos de relación que deben existir entre las oraciones y a su secuencia en un texto. Las oraciones que conforman un texto no son unidades aisladas,
e inconexas, sino que se encuentran vinculadas a través de medios gramaticales diversos entre los que se encuentran los marcadores textuales. Los marcadores textuales son entonces los elementos que ayudan a conectar de manera lógica la oración del párrafo. Pueden manifestarse la suma de ideas aditivos, indicar causa o consecuencia, consecutivos, que en este caso se llamarían consecutivos, evidencia contrastes que se relacionan entre los textos, estos son opositivos, y dar por concluido un discurso son de cierre. Tenemos aquí los marcadores, que son los aditivos, los consecutivos, los opositivos y los de cierre. Si me han puesto atención, ¿qué son los aditivos, chicas? ¿Qué eran los aditivos? Recién nomás leí eso. para añadir alguna palabra. Ya es como la suma de una palabra, ¿no? Sí, en efecto es eso. Ahora, ¿qué son los consecutivos? Los consecutivos, chicas, son de Es causa, como la causa o la consecuencia. ¿sí? De causa y efecto, ¿no? Ahora vamos a ver los opositivos. ¿Qué son los opositivos? Son conectores. Yo sé que son conectores, pero ¿por qué son opositivos o por qué se les llama opositivos? A ver, aquí tenemos, ¿qué dice? Evidenciar contrastes que relacionan entre los textos. Esos son los opositivos. Viene a ser como los contrastes. Y por último, dar por concluido un discurso que es el cierre, que ese es el más facilito que tenemos. Ahora vamos a ver cuáles más o menos son los marcadores de los aditivos. Además, también igual incluso los consecutivos, puesto que por consiguiente, por lo tanto, así pues los opositivos, ahora bien, sin embargo, por otra parte, no obstante, de cierre, por último, finalmente, en suma, para resumir, esos son más o menos los marcadores. Hay un montón de marcadores que ustedes pueden también realizarlo y pueden ver en lo que es en internet, investigar y ver muchos marcadores, pero los que más se utilizan por lo general son estos, ¿no? Ahora, la escritura coherente es fundamental en todas las disciplinas del conocimiento. La piedra de Rosetta recoge un decreto publicitario en el año 1996 a.C. Este escrito fue tallado en una roca llamada Grandiorita. La particularidad de esta roca es que contiene tres escrituras distintas. El texto superior es jeroglíficos egipcios, el intermedio es escritura demótica y la última sección es griego antiguo. Por las características de los textos de la piedra Rosetta, Jean Facois Chapollón pudo comprender y descifrar la escritura jeroglífica, ¿no? Eso es un contexto interdisciplinario que se les da es como un dato curioso, ¿no? Las fallas de los párrafos, tenemos las siguientes. Las principales fallas en las que se puede incurrir al escribir un párrafo son, esto pongan ojo chicos porque sí he encontrado algunos deberes con estas fallas. Y dice, algunas oraciones son muy cortas y otras demasiado extensas. Una oración contradice a otra dentro del mismo párrafo. Esto yo encuentro muchísimo en lo que es deberes y esa situación. Encuentro bastante este tipo de fallas que tenemos, ¿no? Eso es lo que les decía en la anterior clase que vimos la última vez, que es, o me parece que fue en otro curso, que yo les decía que existe mucha redundancia en cuando redactan algo, hacen una conclusión o algo. Esto no se debe cometer, chicos, porque esto es una falla. Las ideas en el lugar de desarrollarse se repiten constantemente, que es casi parecida a la de acá. Se rompe de repente el hilo del narrador explicando o argumentando. También es mucha de las fallas que cometemos. La idea principal y las secundarias no se presentan con claridad. Bueno, por lo general casi no, pero sí es más, estas tres de aquí son bastantes, les reconozco bastante en lo que son deberes. Entonces, he tratado de no bajarlas porque estamos aquí para aprender. Entonces, de esos chicos, alguna idea secundaria no desarrolla la idea principal. También se pasa de una idea a otra sin que la primera se haya desarrollado bien. Esto también es bastante común en las tareas, cuando se les manda a hacer algo o alguna situación, es bastante común hacer este tipo de error. Las condiciones del párrafo, uy, parece que no se ve bien. Ya.
las condiciones del párrafo son la orden. El orden es como decir, dentro de un párrafo va determinado el orden para tener una lógica, se puede decir así, del párrafo. Es lo que más o menos está aquí, ¿no? No se puede observar muy bien, pero es más o menos lo que trata de decir. El orden es bastante fundamental en el párrafo porque sin el orden no hay lógica, chicas. ¿Ya? La claridad, la claridad se logra al usar un lenguaje correspondiente al perfil del lector y de la temática del texto. Un buen ejemplo de ese texto de divulgación científica. Los ejemplares jóvenes de tejón común forman parte de la dieta de los osos, lobos y linces o jinetes. No obstante, un nuevo estudio ha revelado que estos y otros mamíferos de pequeño y mediano tamaño nos temen más a los humanos que a sus predadores naturales. Ya, es bastante bueno este tipo de ejemplo de divulgación científica, porque es, en efecto, ¿no? Muchos de los animalitos tienen más miedo a los humanos que a los propios depredadores de ellos natural. Entonces, es verdad lo que dice. En la claridad está bastante, ¿no? La claridad es que nosotros sí entendimos, ¿no? Este ejemplo, sí se entendió, chicas. Mayerle, ¿qué entendió? Que hay muchos animales que temen más al ser humano que a sus propios depredadores. ¿Ya? En efecto, ¿no? La claridad es eso, entenderle, que esté claro el punto, que esté clara la idea. La fluidez. Unir el final de una oración con el inicio de otra puede ser una buena manera de que el párrafo tenga una redacción fluida. En el siguiente mini cuento de Jorge Luis Borges es un ejemplo de ello. En un desierto lugar de Irán hay uno no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. Esa es la celda circular. Es de Borges, Jorge Luis, un sueño recuperado y aquí está el link. Ya, la fluidez es eso, ¿no? Que no tenga muchas palabras complicadas, entonces se puede leer de manera fluida y directa. La precisión del párrafo, es decir, que sea necesario que no caiga en la divagación o alguna situación así, sino que directamente a lo que voy, al punto. Tenemos un ejemplo de esto, que es el miedo, una pasión extraña, y los médicos afirman que ninguna otra hay más propia a transformar nuestro juicio. En efecto, la vida, lo visto muchas gentes a quienes el miedo ha llevado a la insensatez y hasta en los más seguros de cabeza, mientras tal pasión domina, engendra terribles alucinaciones. Ya. Podemos observar esto de esta manera. La precisión es algo que nosotros entendemos ya, ya. Es decir, en este caso dice que el miedo afecta mucho a las personas, así sean las más calmadas del mundo, afecta. Ya cuando está con miedo, alguna situación así, lo mismo pasa con el enojo. Entonces, eso viene a ser como la precisión, chicas. Ahora, las referencias bibliográficas, que esto ya lo habíamos visto muchas veces, que es muy importante, es que se la repite muchas veces, porque en todo documento necesitamos las referencias bibliográficas, son las siguientes. La referencia bibliográfica obedece a un conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión de las fuentes de documentos, es decir, lo que ya habíamos visto anteriormente, las fuentes, ¿qué eran las fuentes bibliográficas, chicas? ¿Por qué son importantes? ¿Qué reconocemos ahí? Son los datos del creador, de donde estamos sacando la información y de dónde también la sacamos. Sí, es en efecto, ¿no? Es de eso, ¿no? Que nosotros estamos reconociendo el trabajo de esa persona, de donde nosotros sacamos la información. Por eso y que también son fuentes confiables, que es una información confiable que yo saqué de fuentes confiables. Las referencias del libro se puede escribir de esta manera, donde dice apellido del autor inicial, el nombre, el año, título del libro, lugar y editorial. Se puede tener un ejemplo aquí, que es primero el apellido García F., el año que se hizo este escrito, el libro, eh, el título del libro, el lugar de la editorial. Eso se hace. Cuando solo es por páginas, solo se le aumenta la página a lo último, ¿no? Ojo con eso. Si se desea citar una parte específica del libro, que en este caso puede ser, yo que sé,
solo una página se hace de esta manera, la misma, sino que a diferencia se lo aumenta a lo último lo que es la página donde yo saqué, ¿no? Y si se quiere poner una referencia, se pone la referencia aquí al ladito, ¿no? Como que decir el título o el subtítulo que yo cogí. Para citar un artículo científico se usa el formato de documento electrónico. En el documento electrónico se puede también poner las páginas, pero a lo último se le pone lo que es el link, ¿no? El link de donde yo saqué este libro, de donde yo lo investigué. Eso se puede poner al último. Se pone todo esto, pero con el libro. ¿Listo? ¿Está claro hasta aquí? Solo se le aumenta lo que es el link en este caso. En el de arriba, si son las páginas, se le aumenta solo las páginas. No es necesario ponerle esto, ¿no? Se le aumenta solo las páginas. Y en lo que es el formato electrónico, solo el link. Es las únicas diferencias que tiene. El artículo de revista impreso, este en cambio tiene otra. En este caso es el autor, el año, el título del artículo, título de la publicación, el volumen y las páginas. En este caso cambia bastante un poco lo que es el artículo de revista impresa. Ojo con eso. Ya tenemos aquí el autor, como pueden observar, son dos autores. Tenemos aquí la fecha, el título del artículo, ya, el título de la publicación y en este caso las páginas, ya. Por si acaso, ¿no? Para que tomen en cuenta, este de aquí significa desde la página 1250 a la 1253. Si pone 2250 y 1253, solo habla de las dos páginas, pero si le ponen así, hablan todo lo que está dentro de esas páginas. ¿Está entendido hasta aquí? Es decir, la 1251, 1252, hasta que llegue a la 1253. ¿Está hasta aquí entendido, chicas? Listo, chicas. Eso es con respecto al día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber. Si no, pues ya nos podemos retirar de la reunión. Gracias, chicas, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana, chicas. Que les vaya súper bien. No se olviden de subir las actividades a clases. Chao, Waleska.